Ahora analizaremos las raíces racionales de un polinomio. En primer lugar, recordaremos qué es un número racional. Se define el conjunto de los números racionales como cualquier número x de la forma a sobre b, en donde a es elemento de los enteros, b es elemento de los enteros. Además, como tenemos una división de números enteros, b debe ser distinto de 0. Cualquier número que cumple con esta condición se dice que es un número racional. Por ejemplo, podemos tener el número 0.05. Esto puedo representarle como 5 sobre 100. Simplificando la quinta 1 y la quinta 20, entonces este número racional que inicialmente se presentó en forma decimal, 0.05, puede expresarse como 5 sobre 100 o como 1 sobre 20. En cualquiera de los casos, el numerador pertenece a los enteros. El denominador también pertenece a los enteros, por lo tanto, este número pertenece a los números racionales. En conclusión, cualquier número que se pueda expresar como la división de dos números enteros, ese número es un número racional. Ahora, respecto a las raíces racionales que puede tener un polinomio, tenemos el siguiente teorema. Sea el polinomio p de x con coeficientes enteros a sub n distinto de 0 y a sub 0 distinto también de 0, si el número racional p sobre q es raíz del polinomio p de x, entonces p es divisor del término independiente a sub 0 y q es divisor exacto de el coeficiente principal a sub n. En este teorema se indica que para encontrar raíces racionales de la forma p sobre q, debemos fijarnos en los coeficientes a sub n y el coeficiente a sub 0. Ambos coeficientes deben ser enteros en primer lugar. A partir de ahí debemos determinar los divisores de estos dos términos o de estos dos coeficientes. Esto vamos a aclarar con un ejemplo. Tengo aquí un polinomio de grado 4. Este polinomio, si se iguala a 0, se convierte en una ecuación polinómica. Tenemos 9x cuarta menos 42x cubo más 3x cuadrado más 84x más 36 igual a 0. Por lo revisado previamente, este polinomio debe tener 4 raíces. Aún no sabemos qué tipo de raíces. Puede ser enteras, racionales, irracionales o complejas. Entonces, vamos a analizar. Según el teorema, debemos establecer o tomar en cuenta los números, el 9, que sería el coeficiente principal, y el 36, que sería el término independiente. Entonces, vamos en primer lugar a determinar los divisores del término independiente 36. Además, por explicaciones previas, a partir de los divisores del número 36 o del término independiente, encontraremos las posibles raíces enteras. Entonces,
Las posibles raíces enteras del polinomio p de x aquí presentado son divisores de a sub 0, que vale 36. Si nos pusiéramos a resolver los posibles valores o raíces enteras, debo tomar todos los divisores de 36 y comprobar uno a uno. Sabemos aquí que los divisores de 36, los divisores son los números que dividen al 36 y su resultado me da un entero. Entonces, 36 puedo dividir para más menos 1 y obtengo un número entero. Puedo dividir para 2 más menos 2. Puedo dividir para más menos 3. 36 para 3 me da 12. Puedo dividir para 4. 36 para más menos 4 me da más menos 9. Y sucesivamente. Todos estos son divisores de 36, inclusive el 36 mismo. Si divido 36 para 36, el resultado es 1, entonces el 36 es divisor de 36. Volviendo a nuestro polinomio, deberíamos nosotros comprobar de entre todos estos divisores cuál es el número que anula a este polinomio, es decir, si reemplazo en vez de x cualquiera de los divisores y resulta 0, es decir, se verifica esta ecuación, entonces ese número es una raíz de este polinomio. Recordando que aún no estamos calculando las raíces racionales, sino recién las raíces enteras. Entonces, previamente he resuelto este problema y sé que el 3 es una raíz entera de p de x. ¿Por qué? Porque reemplazando 3 en el polinomio, ese resultado me da 0. Pero por un ejercicio de comprobación vamos a utilizar GeoGebra y escribir nuevamente el polinomio 9x cuarta menos 42x cubo, etc. Aquí está el polinomio y sencillamente evaluamos el polinomio con cada uno de los divisores. Por ejemplo, escribimos p de menos 1. P de menos 1 resulta 16. Es decir, si reemplazo x con menos 1, el resultado en el polinomio me da 16. Como no es igual a 0, entonces menos 1 no es raíz del polinomio. Y puedo seguir comprobando aquí ahora con 1. Comprobamos con 1 y el resultado es 100. P de 1 vale 100. Ahora compruebo P de 2. Pongo Enter y sale 64. Y así debo ir comprobando uno a uno las posibles raíces de este polinomio, las raíces enteras. Entonces así compruebo para P de 3. Entonces P de 3 resulta 0, significa que x igual 3 es una raíz del polinomio. Y así puedo seguir sucesivamente, pero hasta ahí es suficiente. Un primer paso para hallar todas las raíces y factorar este polinomio de grado 4, un primer paso pues es encontrar una raíz entera, que en este caso resulta x igual 3.
Entonces se ha logrado encontrar una raíz entera que es x igual 3, pero lo que nos interesa es hallar las posibles raíces racionales o fraccionarias, p sobre q. Entonces, según la regla que está descrita en este teorema, debo hallar los divisores del término independiente, p, que corresponde al numerador, y los divisores del término principal, o el coeficiente principal, q. Entonces, vamos acá. El término independiente es 36 y sus divisores son más menos 1, 2, 3, etcétera, hasta el 36. Asimismo, los divisores del coeficiente del término de mayor grado o simplemente a sub n, el término principal, el coeficiente principal, que es 9. En el polinomio tenemos 9 como el coeficiente principal y 36 el término independiente, entonces debo hallar los divisores de 9 y de 36. Aquí están los divisores de 9, son más menos 1, más menos 3 y más menos 9. Según la regla, debo formar fracciones p sobre q, en donde p corresponde a el término independiente y q corresponde al coeficiente principal. Entonces, los números que debo buscar son p sobre q, una fracción p sobre q, en donde p o el numerador son los divisores de a sub 0, que en este caso a sub 0 vale 36, y dividido, o q, que son los divisores, q son los divisores de a sub n, que en este caso es 9. Entonces, debo ir formando fracciones, haciendo un cruce, 1 con 1, luego 1 con 3, luego 1 con 9. Todas esas fracciones, en este caso, mezclando términos positivos y negativos. Luego voy a tener 2 dividido para 1, 2 dividido para 3, 2 dividido para 9. Luego con el 3, 3 para 1, 3 para 3, 3 para 9, y así sucesivamente debo ir buscando las fracciones p sobre q, que son posibles raíces fraccionarias de este polinomio. Entonces, tengo aquí calculadas estas posibles raíces fraccionarias de este polinomio. Como decía, 1 con 1 se vuelve un número entero. Entonces, como ya se hizo la comprobación de que el 1, que es entero, es raíz, comprobamos pues que no es raíz. Por eso no la he anotado aquí. Luego, el 1 con el 3 que tengo aquí, más menos un tercio. Entonces tengo más menos un tercio, más menos 2 tercios, más menos 4 tercios, más menos 6 tercios, sucesivamente. Pero, por ejemplo, en este caso, 6 para 3 el resultado es 2. Y este es un número entero, por lo tanto, ya hicimos la comprobación para raíces enteras. Entonces, al menos estos valores que son enteros ya no deberíamos comprobar. Lo mismo más menos 3, recordando que x igual a 3 ya comprobamos que sí es raíz. Luego tenemos las raíces, los valores para más menos 4, que también es entero,
que deberíamos quizá comprobar, pero en un procedimiento posterior. Más menos 6, etcétera, 12. Entonces lo que hay que hacer es ir comprobando uno a uno todos estos valores, estas posibles raíces fraccionarias. Entonces, obviamente si hacemos el cálculo a mano, resulta más tedioso y complicado. Entonces debería, por ejemplo, reemplazar un tercio en el polinomio y debería calcular, por ejemplo, p de un tercio y calcular 9 por un tercio a la cuarta menos 42 por un tercio al cubo y así sucesivamente más 36 y comprobar si ese resultado es 0. Si es 0, entonces sería una raíz de nuestro polinomio. Por suerte tenemos GeoGebra y vamos a ir comprobando cuáles son las raíces fraccionarias. Entonces empezamos con el primer valor racional o la primera fracción. Ponemos p de un tercio. Ponemos enter, sale 64, entonces no es raíz. Tomo el siguiente valor, p de menos un tercio. Nueve sobre 100 tampoco es raíz. Ahora el siguiente valor es 2 tercios. Calculamos p de 2 tercios. Sale 784 sobre 9. El siguiente valor, p de menos 2 tercios. Y resulta 0. Por lo tanto, el valor x igual menos 2 tercios es una raíz de este polinomio. Entonces, con ese resultado, nosotros podemos hacer lo siguiente. Hemos comprobado que 2 tercios negativo, x igual a menos 2 tercios, es raíz de p de x igual a 9x cuarta más menos 42x cubo más 13x cuadrado más 84x más 36 igual a 0. Al igualar a 0, este polinomio es una ecuación polinómica. Decíamos que x igual menos 2 tercios es raíz de este polinomio porque p evaluado en menos 2 tercios, es decir, 9 por menos 2 tercios elevado a la cuarta menos 42 por menos 2 tercios elevado al cubo. Sucesivamente seguimos reemplazando, más 36 es igual a 0. Haciendo esta suma, 0 es igual a 0, entonces se dice que esta raíz fraccionaria o racional es una solución o raíz de este polinomio. Como conclusión podemos escribir que el polinomio p de x es igual a la primera raíz entera que ya habíamos calculado, escribimos de esta forma el polinomio factorizado. X menos la raíz que hemos calculado, x menos 3. Como hallamos una segunda raíz, debemos poner x menos la raíz, es decir, x menos x más 2 tercios.
este polinomio, entonces, ya hemos calculado las dos raíces. Como tenemos solo dos raíces, nos falta hallar otro polinomio, q de x, para que se complete este polinomio. Es decir, como el polinomio es de grado 4 y tenemos encontradas dos raíces, una entera y una racional, nos faltan hallar dos raíces. El proceso para hallar las dos raíces va a ser el de hacer una división. Entonces, p de x dividido para el producto de x menos 3 por x más 2/3. Esto va a ser igual al polinomio q de x que me falta para escribir el polinomio en la forma factorizada. Una vez que halle el valor del polinomio q de x, va a ser posible factorar ese polinomio y hallar el resto de raíces. Eso haremos más adelante.